nuestro corazón. No importa que la gente nos siga recordando lo que hicimos, pero si nosotros encontramos nuestra paz con Dios, entonces no nos va a alterar ni nos va a hacer daño lo que la crítica del mundo pueda vaciar sobre nosotros. Según la Biblia, nuestra conciencia existía desde el principio de la historia, a causa de que Adán y Eva experimentaron lo que llamamos una conciencia culpable debido a su desobediencia a Dios. Vean que cuando ellos pecaron, lo primero que se puso en marcha instantáneamente fue su conciencia. Cuando oyeron la voz de Dios, corrieron para esconderse. Trataron de ocultarse, sabían que habían hecho algo malo. Así que cuando nosotros hacemos algo malo, lo primero que se pone en marcha es nuestra conciencia. Pero cuando nosotros conocemos ya al Señor, bueno, pues recordamos la palabra, vienen los textos de la palabra de Dios, y entonces esta es la que nos acusa y nos recusa una y otra vez. Vemos que aunque la palabra conciencia no aparece en el Antiguo Testamento, el concepto está presente y es expresado por la palabra corazón. Es una forma de hablar de la conciencia cuando hablamos de nuestro corazón. Es una forma de poder referirse a la conciencia que Dios ha puesto en todos los seres humanos. Nacemos con ella. El niño ya nace con esta conciencia. La conciencia es el conocimiento interno de lo bueno y lo malo. Ya ustedes lo saben. Es la voz que nos advierte que debemos hacer lo correcto, pero que no podemos depender totalmente de ella para saber lo que es correcto. A veces necesitamos que alguien nos diga si estamos actuando bien o estamos actuando mal. En verdad, de veras, hay ocasiones en las que podemos ser muy sinceros. A lo mejor no somos gente muy malvada, pero somos ignorantes. Y por ignorancia también podemos estar haciendo cosas malas. De veras que sí. No quiero disculpar a nadie, pero sí puede pasar esto. Cuando nosotros no conocíamos la palabra del Señor, simplemente adorábamos ídolos, porque no sabíamos, no conocíamos que eso era malo o que eso era grave. Lo hacíamos con una conciencia sincera, y nuestra conciencia no tenía la suficiente luz para decirnos que estábamos haciendo mal. Bueno, yo recuerdo que cuando no conocía a Cristo, yo adoraba a los ídolos, pero ya en los últimos meses, antes de conocer a Cristo, ya no lo hacía con la misma entrega y la misma devoción de antes. Como que Dios empezaba a despertar más mi conciencia, porque comenzaba a iluminarla un poquito más. Pero no fue iluminada completamente hasta que alguien me habló de la palabra de Dios. La palabra del Señor entonces puede iluminar completamente nuestra conciencia. Y bueno, nuestra conciencia es ocupada por el Espíritu Santo. Ya no es la conciencia, ahora ya es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios la que nos señala cuando hacemos algo malo. Y es la que nos dice que tenemos que retroceder, tenemos que volver atrás antes de que sea demasiado tarde. La culpabilidad es real. La culpabilidad se ha definido como un sentimiento de pecaminosidad o de hacer el mal. Hay dos clases de culpabilidad, la real y los sentimientos de culpa, que podríamos llamar una culpabilidad falsa. Hay personas que se sienten culpables por algo que no deberían de sentirse culpables. Y hay personas que deberían de sentirse culpables porque hay una evidencia, hay una justificación para que se sienta mal esa persona. Eso sería una conciencia, una culpabilidad real. La culpabilidad real se debe a la violación de la ley de Dios, es decir, el pecado. Nos sentimos culpables porque somos culpables, porque hemos pecado contra Dios. No podemos remediarlo. Por mucho que alguien nos quiera decir, mira, no hiciste nada malo, mira, tranquilízate. No, la palabra está condenando nuestro pecado. Y la palabra solamente tiene un remedio para poder tratar con la culpabilidad. Y ese remedio es el arrepentimiento. Un arrepentimiento profundo, un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento verdadero, que
estemos convencidos. Cuando un pastor le dice a un hermano, que hiciste mal, y el hermano dice, sí está bien, pero no está convencido, es nada más para que ya el pastor esté contento, o para que ya no le diga nada, pero él no está convencido realmente de que hizo mal. La realidad es que como cristianos tenemos que reconocer cuando hemos fallado a Dios. Tenemos la palabra de Dios como el mejor juez para poder hablarnos y para poder culparnos o exhibirnos en caso de que seamos inocentes. Pero es la palabra de Dios la que finalmente tiene la mayor autoridad en este aspecto. Yo he oído, por ejemplo, ocasiones, desgraciadamente, en las que un creyente o inclusive un ministro da un mal consejo y entonces hace sentir bien a una persona que hizo mal. En vez de llamarla a un arrepentimiento profundo, le dice, mira, pues no es para tanto, mira, vamos a pedirle perdón a Dios y ya, se soluciona el problema, ¿no? Y con una oración de esas instantáneas y rápidas, creen que se soluciona toda la situación. Vean que el proceso de David tardó para que él se diera cuenta de que había hecho mucho daño, pasó un tiempo. Y un tiempo relativamente largo, porque este hombre no tenía su conciencia en ese momento lo suficientemente despierta para reconocer su pecado. Tuvo que haber otra persona, una tercera persona que le hablara, que le dijera, has pecado contra Jehová tu Dios. Y David lo reconoció. Pero vea que, aparte de que él en ese momento se humilló, se quebrantó a los ojos del profeta, él siguió buscando su limpieza, siguió buscando nuevamente su comunión con Dios, aseguró estar nuevamente en el camino de la rectitud. Y no se fue el profeta Natán y dijo, ahora ya todo está solucionado. No, parece que esto lo persiguió por un tiempo, hasta que el Espíritu Santo trabajó en el corazón de David y pudo ver limpiado su corazón. Bienaventurado el varón a quien Jehová no le imputa pecado, no le carga pecado. David dice que es bienaventurado, debe sentirse dichoso el hombre que dice, pues creo que estoy en paz con Dios y que Dios no le está recriminando ni le está juzgando por nada. No que seamos perfectos, pero por lo menos no hemos cometido esa falta que quizás otros nos están cargando. Bienaventurado el varón a quien los hombres lo culpen de todo, le digan toda clase de mal, mintiendo, pero que Dios no le está culpando. Por eso David exalta mucho pues, la situación de las personas que están en paz con Dios. Es una bendición muy grande venir al templo y con toda libertad adorar a Dios. Pero vea usted, la Escritura nos habla de un hombre que conocía la palabra, era judío porque entró al templo y solamente que se quedó hasta atrás. Y el hombre se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Ahí estaba el hombre sintiendo su culpa, sabía que no estaba bien con Dios, pero el hombre estaba reconociendo su conciencia por lo menos, o la palabra que él conocía estaba haciendo efecto en su corazón. Lástima de aquellos hombres a quienes ya su conciencia ya no les dice nada, o que la palabra de Dios ya no les incomoda en lo absoluto. Después de haber pecado, uno puede escuchar un mensaje alusivo a ese pecado y sentimos como que no. Oye hermano, ¿no te sentiste mal? No, pero de veras que no te sentiste mal, porque por ahí supe que pues habías ofendido a Dios en este pecado del cual el predicador ha hablado. No me siento bien. Ya es una conciencia ya adormecida o muerta. Dios nos permita, hermanos, no llegar nunca a una situación así. Por eso Pablo dice que nos exhortemos unos a otros. No debemos enojarnos. Cuando alguien nos llama la atención, algún hermano de la iglesia nos llama la atención, hay que saber aguantar. Hay que aguantar, hermanos. Ayer yo me preguntaba, después de una reunión de pastores que tuvimos, hasta muy tarde, iba yo solito en la
y decía yo, Señor, ¿hasta qué punto puedo yo aguantar que alguien me llame la atención? O que alguien me regañe por algo que vea mal en mi vida. Estaré preparado, tendré la capacidad de aceptar, tendré la capacidad de no responder agresivamente al hermano. Mire, el rey David tuvo por lo menos esa virtud. No se ve aquí que le haya contestado nuevamente a Natán y que le haya dicho, no, no es cierto, o no, no es verdad, o mira, Natán, es que ella también tuvo la culpa, o mira, Natán, es que las circunstancias. No vemos eso. Por lo menos David se queda callado y escucha las palabras de Natán y se queda callado, reconoce. Es una virtud, ¿no, hermanos? Yo creo que es una virtud el saber escuchar y que alguien nos llame la atención en algo malo que estamos haciendo. De veras, qué bendición tan grande para los hermanos que tienen ese carácter. Y no son hermanos que inmediatamente se defienden, ¿no? Inmediatamente se pone en actividad todo nuestro sistema de defensa y luego sacamos las uñas, ¿verdad? Y luego le contestamos y todavía ni dejamos terminar a la persona. Oye, pero déjame terminar. No, es que ¿quién te dijo? Porque no tenemos capacidad para que alguien nos llame la atención. Mire, a Dios le gusta cuando nosotros somos humildes. La humildad tiene que ver con esto. Se necesita ser humilde para poder recibir un regaño, una reprimenda y pues no enojarnos o aguantar. Decir, tiene usted razón, hermano, discúlpeme, tiene usted razón, voy a procurar enmendarme, voy a procurar ya no volver a hacer esto. Gracias por haberme dicho esto. Gracias. Estos son nuestros verdaderos amigos. Nuestros amigos no son los que nos están dando, pues siempre, pues de nuestro lado, ¿verdad? No son nuestros verdaderos amigos. Nuestros verdaderos amigos llegan a ser aquellos que nos ven cometer un error o un pecado y nos lo dicen con mucho trabajo. Les cuesta trabajo, no es fácil tampoco, pero saben que pueden perder nuestra amistad, saben que podemos enojarnos mucho, pero ellos nos quieren, ellos nos aman y por eso llegan y nos dicen, hermano, es que no está bien lo que tú hiciste. Y pues es difícil, ¿no? Pero es necesario. Hermanos, tenemos que tener esa capacidad. Después de que David cometió adulterio con Betsabé, la Biblia dice, le pesó en su corazón, le pesó en su corazón, sintió el peso de la culpabilidad, no evitó, no evadió, él dejó que la palabra hiciera la obra en él, le pesó en su corazón. En vez de enojarse, en vez de mandar matar a Natán, a ver, vengan, mátenlo. Samuel mató a varios sacerdotes, 70 sacerdotes, dice la Biblia, que vestían ropas de lino, ropas blancas, sacerdotes consagrados a Dios. Y cuando esos sacerdotes, Saúl pensó que estaban en su contra, simplemente dijo, mátenlos. Y los mataron. Pues David mataría nada más un solo profeta. Pero no, mire, él aguantó, como debemos de aguantar nosotros, cuando alguien nos reprende o alguien nos llama la atención. Ojalá que sea así. No se enoje cuando alguien le llama la atención a sus hijos. No se enoje. Aguante, hermano. Porque si usted no tiene esta capacidad, usted le va inclusive a quitar a sus hijos una bendición. El saber ser corregidos. Ya ni el maestro se le va a aguantar. Por eso los niños ahora no aguantan a los maestros, porque los papás los tienen tan consentidos y hacen todo lo que los niños dicen. Hoy estamos viviendo la mejor etapa de los niños. Bueno, los niños están viviendo su mejor etapa,
Es la etapa en la que el mundo está en las manos de los niños. Los niños están súper protegidos, súper consentidos. Son, decía una psicóloga en un programa que vi en esta semana, ellos son en verdad los reyes del hogar. Son los reyes del hogar y los papás son los sirvientes. Basta con que el niño haga un gesto, comience a llorar o haga un berrinche, y rápido el sirviente papá o la sirviente mamá lo hace inmediatamente. Estamos creando verdaderos monstruos para el futuro. Y ese es el mal, ¿no? Por eso estamos viendo hoy en día cuánta degradación hay. Estos jóvenes que andan en las calles matando fueron niños muy consentidos, fueron niños muy sobreprotegidos, niños que hacían lo que querían y nadie les llamaba la atención. Hasta la mamá fue una vez a reclamarle a la maestra: maestra, supe que usted le llamó la atención a mi hijo, le pido de favor que no le vuelva a usted a decir nada, porque si no voy a decir al director, y cosas así por el estilo, ¿no? ¿Qué no sabe usted que los niños tienen sus derechos? Y por eso pues vemos lo que ha creado todo esto, ¿no? en nuestra sociedad. David dice que le pesó en su corazón. Él describe su angustia de su pecado en el Salmo 32, del versículo 1 al 5, y en el capítulo 51, del versículo 1 al 9. Me gusta el capítulo 32, en el que el salmista David comienza a decir de esta manera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No se está engañando a sí mismo. Mientras callé, mientras no quise reconocer mi culpa, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Hasta que dijo David: ya no puedo más, no puedo más. Y dice: mi pecado que declaré. Qué hermoso cuando puede salir, hermanos, esa confesión, cuando podemos decir al Señor: perdóname, Señor. En vez de tratar de justificarnos, eso no va a ayudar a la culpabilidad. Pero si nosotros confesamos nuestro pecado, dice el salmista: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y mire lo que dice más adelante: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David nunca más, después de un tiempo, como vuelvo a repetir, no fue fácil digerir todo esto, duró mucho tiempo con el problema de la culpabilidad, hasta que dijo: no, pero Jehová ya me perdonó. El profeta lo dijo ese día que entró a mi palacio y que me descubrió. El profeta dijo que ya Dios me había perdonado. Y después me acuerdo cuando volví a orar y sentí paz en mi corazón. Tuvo que aceptar la palabra, tuvo que reconocer el perdón de Dios. El problema de la culpabilidad se termina hasta que nosotros entendemos el poder del perdón de Dios. Es entonces cuando somos liberados en nuestros pensamientos y en nuestro corazón de toda clase de culpabilidad. Cuando hay una lucha interior no resuelta, las consecuencias pueden ser tan leves como un dolor de cabeza hasta algo tan grave como el suicidio. Mire, anoche estaba yo repasando la cuestión de Judas. Siempre, toda la vida, los 49 años que tengo ya en el camino, me ha confundido mucho, ¿verdad?, la cuestión de Judas. Esa palabra que dice de Judas, ¿verdad?, que fue y se ahorcó. Cuando hablamos del arrepentimiento, que vemos que Judas fue y devolvió las monedas, le dijo a los sacerdotes judíos, les dice: he entregado sangre inocente. O sea, sí reconoció el mal que había hecho.
Pero eso nos ha quebrado la cabeza, creo que a todos los cristianos. Ya encontré la solución del problema. Anoche Dios me ayudó. ¿Sabe qué fue? Judas no supo superar la culpabilidad. Judas pudo haber buscado perdón. Jesús había dicho: el que pecare contra mí puede tener perdón, pero el que pecare contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Contra el Espíritu Santo. Pero Judas había pecado contra el Señor Jesús. Jesús dice que se podía haber perdonado su pecado, pero Judas no pudo superar el problema de la culpabilidad. Fue un aguijón, un demonio, y le estuvo dice, traicionaste a tu mejor amigo, a tu maestro, a un hombre santo, a un profeta, al Hijo de Dios, y ahí estuvo, en su mente, en su corazón, y no pudo vivir con eso, y fue y se arrancó. Una trampa tremenda del diablo. Es una trampa del enemigo. Cuando nosotros permitimos que el diablo ejerce ese dominio sobre nuestra mente, y es que tú lo hiciste, y es que nadie lo ha hecho como tú, y con lo que conoces, y además en las circunstancias en que lo hiciste, y mira todo el daño que hiciste, y entonces la culpabilidad nos lleva a la desesperación, lleva al suicidio, como en el caso de Judas. Ese fue el problema de Judas. Fue el problema de la culpabilidad no resuelta. Fíjese hasta qué grado puede hacer daño la culpabilidad. Entonces tenemos que ver si la palabra de Dios nos muestra alguna salida. Si hay en verdad salvación para aquellos que hemos pecado. O tenemos que vivir toda la vida con la culpabilidad, que a cada momento o de vez en cuando nos está recordando lo que hicimos. No es necesario. Dios quería que el rey David se liberara de esa carga. Había sido grande su pecado, pero fue satisfecho con sangre. David no fue perdonado así como así. El perdón de Dios sobre David estaba dependiendo del sacrificio de Cristo. Aunque David vivió no sé cuántos años antes de Cristo, casi 1000 años antes de Cristo, pero allí estaba el sacrificio de Jesús en toda la Biblia, antes y después de que Jesús apareció en la tierra. Los sacrificios de sangre eran una respuesta para el pecador. Dios quería que él se liberara completamente de esta culpa. Cuando los hombres venían con su sacrificio ante los sacerdotes judíos, ellos iban tranquilos. Ya otro había pagado por su pecado, había sido remitida su culpa, pero ellos no retornaban a sus casas tristes, a pesar de que habían ya hecho el sacrificio